Muy bien, ¿cuántos quieren estudiar la palabra de Dios? Dicen que a esta reunión le encanta estudiar la palabra de Dios, ¿es cierto? Amén. Muy bien, quiero compartir con ustedes este mensaje y que el Señor nos hable esta noche. Y el mensaje está titulado de la siguiente manera: ayuda, el pánico se apodera de mí. Diga conmigo: mi mente debe estar en el lugar correcto. Vuelva a decirlo conmigo: mi mente debe estar en el lugar correcto. Mira, hace un tiempo atrás platicaba con una joven y esta joven estaba teniendo algunos episodios y crisis de pánico. Ella estaba teniendo episodios de ansiedad, de temores y ciertas fobias que le agobiaban, que le estaban quitando la paz. Eran casos extremos. ¿Sabe? No salía de su casa por miedo a que le hicieran algo, sin tener una razón lógica para poder argumentar a que tenía miedo a que le hicieran algo. No podía dormir, incluso había desarrollado una fobia muy extraña hacia los alimentos que le había llevado a un trastorno alimenticio y a una desnutrición. Era un caso extremo de pánicos y miedos que se volvieron totalmente incontrolables. Y sabe, esto fue dañando muchas áreas de su vida. No podía trabajar por el miedo que ella sentía de salir de su casa. Incluso esto fue dañando su matrimonio. Estaba ya en procesos de divorcio. Una mujer con un futuro prometedor, una mujer profesional, con todo por delante, pero atada a un miedo que en su mente la estaba oprimiendo y la estaba angustiando. También pude platicar con un hombre que sentía un profundo temor a enfermedades que él no tenía, ¿sabe? Y cualquier dolor que surgiera en su cuerpo lo comenzaba a asociar a ese tipo de enfermedad. Y él estaba diagnosticado con un trastorno de ansiedad por enfermedad. Una condición que psicológicamente se caracteriza por estar alarmado y creer que tenemos cierta enfermedad cuando realmente no es así. También en otra ocasión pude conversar con un par de muchachos, sabe, que estaban teniendo episodios de terrores nocturnos, ataques de noche, jóvenes que también escuchaban voces. Y sabe, esto les provocaba angustia, miedo, preocupaciones y no les dejaba en paz. Finalmente también pude platicar con un hombre ya mayor que tenía ciertos episodios de angustias y ciertos delirios de persecución cuando nadie lo estaba persiguiendo. Y así le pudiera contar otros casos. Quiero que diga conmigo: mi mente debe estar en el lugar correcto. Sabe, hoy en pleno 2026 podemos ver la ciencia y todo lo que hemos logrado, y la medicina está logrando avances significativos. Cosas que hace 10 años no imaginamos, enfermedades que hace 10 años pensábamos incurables, hoy tienen cura. Sí, los trasplantes de órganos, por ejemplo, están demostrando un avance acelerado y está trayendo esperanza a muchas personas. Y cada vez más son los diagnósticos en cuanto a nuestra salud física. Están avanzando, están creciendo y están mejorando. Pero hoy en día estamos viendo el despertar de una nueva época y de una nueva era de enfermedades que no son 100% físicas, y estamos viendo una seria crisis de enfermedades mentales. ¿Sabes? Según las instituciones como la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades que se posicionan hoy en día en el primer y segundo lugar ya no son netamente dolencias físicas, sino enfermedades mentales. La ansiedad, la depresión han registrado un incremento en la última década de un 50%. Continentes como el continente europeo, hoy en día su mayor venta en medicamentos son
los ansiolíticos, y otros continentes vamos también por ese camino. ¿Sabe? En los estudios recientes se han encontrado ansiolíticos en los peces del mar. Imagínense, en los peces del mar, porque por supuesto estamos consumiendo tanto ansiolítico y todo eso va como desecho hacia el mar, y ya estamos contaminando el mar con ansiolíticos, y se han encontrado en peces ciertos ansiolíticos. Así que si usted ve un pez dormido en el mar, de repente tiene clonazepam o ribotril el pobre pececito. ¿Sabe? Los hospitales psiquiátricos están abarrotados y los psicólogos ya no se dan abasto. Estamos viviendo una batalla por el control de nuestra mente. Estamos peleando por nuestra mente. ¿Sabe? A Satanás no le interesa si Jesucristo tiene las emociones de su iglesia con tal de que Él pueda tener nuestra mente. Porque si Él tiene nuestra mente, Él nos domina. Si Él tiene el control de nuestros pensamientos, Él puede dirigirnos hacia donde Él quiera. Una persona que está bajo los ataques del miedo, la depresión, la ansiedad, la angustia, los terrores, los pánicos, trastornos bipolares, ¿sabe? No puede tomar buenas decisiones, no puede concentrarse, no puede razonar bien, no puede argumentar objetivamente, comienza a perder sus metas, comienza a perder su objetivo de vida, simplemente su entorno por completo comienza a desordenarse. Y esto es porque Satanás es el creador del desorden. Él es el que desordena todo, y Él está interesado en que nuestra mente esté desordenada, porque allí es donde los demonios pueden operar con mayor influencia y mayor opresión. Los demonios no pueden tener paz, no tienen templanza, no tienen dominio propio, no pueden, porque son frutos del Espíritu Santo. Por ende, donde no hay paz, donde no hay templanza, donde no hay dominio propio, ellos pueden ejercer con mayor fuerza, con mayor ímpetu, ese desorden que Satanás quiere traer a nuestras vidas. Quien controla nuestra mente, controla nuestras decisiones, nuestros impulsos, voluntades, acciones, actitudes, todo. ¿Sabe? Por eso el Señor dijo: me amarás con toda tu mente. El Señor nos dijo: soy yo quien debe estar en tu mente, porque Él sí trae paz, sí trae gozo, sí trae paciencia, dominio propio, templanza. Pero sabe, hoy en día la depresión, el estrés y la ansiedad están afectando tantas vidas, y el efecto secundario que estas bases como la ansiedad, la depresión y el estrés están trayendo son nocivas, son destructivas, y están destruyendo más que enfermedades físicas. ¿Sabe? Pánicos, pensamientos intrusivos, pensamientos obsesivos, fobias, estados bipolares, suicidio, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, esquizofrenias y mucho más. Todo a raíz de depresiones, estrés y ansiedades que están ahí en nuestra mente. Diga conmigo: mi mente debe estar en el lugar correcto. Todo esto, amados, todo esto solo nos está dando un gran mensaje. ¿Sabe? Estamos curando nuestro cuerpo físico, pero estamos enfermando el alma y la mente. La estamos enfermando. ¿Sabe? Nuestra alma está agotada, nuestra alma está cansada, nuestra alma está infoxicada de tanto que está recibiendo, de tanto que está bombardeando, de tanto que está llegando. Y hoy en día necesitamos saber cómo curar nuestra mente, cómo curar nuestra alma. Necesitamos volver al creador de nuestra mente, amén. Necesitamos volver a aquel que pone todo en orden. Necesitamos volver a aquel que se proclama como el príncipe de paz, aquel que dice que Él pone en orden todas las cosas. Necesitamos volver a Él. Así que respondamos esta pregunta: ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia sobre estas crisis mentales? ¿Qué nos dice la Biblia? Podríamos hablar muchísimo, pero quiero guiarle en esto. Y mire, algunas premisas, algunos detalles a manera de premisa. Lo pongo para usted en pantalla. Lo primero es esto, ¿sabe? Necesitamos reconocer que estamos en un mundo roto. Nuestro mundo está roto. Y las consecuencias de un mundo caído afectan a todos.
Usted puede leer en Deuteronomio 28 las consecuencias del pecado en un sistema, en una sociedad, y usted encontrará que dentro de esas consecuencias Dios habló acerca de enfermedades mentales. Ahí están, en Deuteronomio 28, hace 4000 años atrás. Él dijo: parte de las consecuencias de una sociedad en decadencia son estas. Y él menciona que ahí están los trastornos, las afecciones directamente hacia nuestra mente. Otra premisa es que no siempre un vínculo directo está entre el pecado y el sufrimiento. No porque usted esté pasando por una enfermedad mental significa que es consecuencia de un pecado que usted cometió. A veces creemos que, wow, si yo hablo de esto, van a pensar que yo hice algo malo, o pensamos, ¿qué habré hecho para estar yo aquí? Pero la Biblia nos enseña que no siempre existe un vínculo directo. Usted puede estar afectado por una enfermedad mental, usted puede estar en una crisis de ansiedad, de estrés, de esquizofrenia, etcétera, y no necesariamente es por un pecado que usted cometió. Tercer premisa: algunos pecados sí pueden producir enfermedades mentales. Están los dos escenarios. En cuarto lugar, mire, la salvación no inmuniza contra el sufrimiento. Saben, nosotros necesitamos entender esto, que el creyente no está inmune y el creyente puede padecer enfermedades mentales. Claro que sí. Usted y yo podemos caer presos de alguna enfermedad mental, de algún trastorno del sueño, de algún trastorno bipolar. Ningún creyente está exento, porque la cruz de Cristo nos salva del infierno, pero no nos libra de todo aquello que tenemos que vivir en este mundo de la mano de Cristo. ¿Se entiende? Usted y yo no estamos exentos a un mundo caído. Quinta premisa: el sufrimiento no es en vano. Si bien es cierto, el propósito de Dios no es que usted padezca una enfermedad mental. Quiero que usted lo sepa. No es el propósito de Dios que usted y yo vivamos una crisis mental, pero Él puede usar esa crisis para su propósito. Amén. No es que Dios quiere, es que Dios me mandó esto. No, Dios no manda ese tipo de cosas, porque Él quiere el bien para nosotros, pero en su soberanía Él puede usar eso en sus propósitos. Claro que sí. Y finalmente, pues, por supuesto, el suicidio no es una salida. ¿Sabe? Satanás es un amante de robar propósitos. Eso es él, porque él perdió su propósito. Y hoy él persigue los propósitos de los hijos de Dios para hacer lo mismo que él hizo en algún momento. Y el suicidio solo nos dirige hacia esto: perder mucho de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Existen ejemplos en la Biblia acerca de alguien que padeció alguna enfermedad mental, una crisis mental. Por supuesto que sí, tenemos ejemplos en la Biblia. Y tenemos los casos de personas que vivieron una crisis mental por consecuencia de sus pecados, y también personas que vivieron una crisis mental por simplemente estar rodeados de un mundo que está caído. Tenemos al rey Saúl, a Nabucodonosor, que son ejemplos de personas que vivieron una crisis mental a consecuencia de. Jonás también vivió una crisis a consecuencia de algo que él hizo. Pero tenemos ejemplos como Elías, Jeremías y Job, que vivieron crisis mentales no por algo que ellos hicieron, sino por estar en un mundo dañado y por sufrir en medio de ese mundo dañado. Y tenemos un ejemplo de alguien que vivió ambas crisis: una crisis mental a consecuencia de su pecado y otra crisis simplemente por estar en un mundo caído. Y ese es el rey David. Y de él quiero hablarle. Y que la Biblia nos diga un poco acerca de cómo tratar nuestras crisis mentales a través del rey David. Saben, el Salmo 55, escrito por el rey David, encontramos un ejemplo clarísimo, preciso, de una crisis mental severa. Este salmo David lo escribe en un periodo en donde él es perseguido, hay una rebelión, le quitan el poder de su reino, él tiene que huir de la ciudad, su mejor amigo, ya lo vamos a ver, sus mejores amigos lo traicionan, está en una crisis de vida total, y ahí está escrito este salmo. Y muchos teólogos acuñan este salmo a la rebelión de Absalón, su propio hijo, cuando lo destrona y quiere asesinarlo. Y ahí David derrama su vida y comienza a hablarnos acerca del proceso que él está viviendo. Así que mire, ¿qué nos dice la Biblia? 3 cosas muy puntuales. Lo primero es esto:
Nadie está exento. Diga conmigo, nadie está exento. Nadie está exento de una crisis mental. Jesús nos advirtió de esto. Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Mire qué interesante. La paz es una promesa de Cristo. Amén. Pero también la aflicción. Quiero que lo note. La paz es una promesa de Cristo, pero también la aflicción. Sin olvidar la premisa, yo ya vencí esa aflicción por ustedes, está diciendo él. ¿Sabe? Es un error pensar que la cruz de Cristo nos va a librar de las aflicciones. Pero también es un error pensar que las aflicciones van a vencer la cruz de Cristo. ¿Entiende eso? Lo que está diciéndonos la palabra es que habrá paz. Hay una promesa para nosotros, pero hay aflicciones también en el camino. Pero Jesús estaba muy interesado en hacerle entender a sus discípulos y a su iglesia que la aflicción es parte del caminar del creyente y de los hijos de Dios mientras estemos en esta tierra. Pero también deja muy en claro que la victoria está asegurada a través de lo que Él hizo. ¿Sabe? Es muy importante que el creyente sepa esto. Ser cristiano, amado y amada, no te va a librar de las aflicciones. Pero la promesa de que Cristo estará ahí contigo para salir de esas aflicciones, eso está más que seguro. Amén. Y usted y yo debemos madurar en nuestra fe acerca de esto, porque madurar en nuestra fe es entender esto: la paz de Cristo está ofrecida para mí, pero en el camino vamos a encontrar aflicciones y nadie está exento de ellas. Quiero que veas Salmo 55, versículo del 1 al 5. Veamos qué está diciendo David. Escucha, oh Dios, mi oración, no pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban. Me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los malvados, pues me causan sufrimiento y con furia me atacan. Versículo 4, se me estremece el corazón dentro del pecho y me invaden los terrores de la muerte. Versículo 5, el temor y el temblor me dominan, el pánico se apodera de mí. Wow, mire qué tremendo. Es David quien está escribiendo. ¿Sabe? Le está escribiendo cómo se siente, qué es lo que está experimentando, qué es lo que hay en su mente y en su corazón. Y note, angustias, perturbación, se siente aterrado, se siente oprimido, sufrimiento. Mi corazón, dice él, está estremecido, siente dolor en su pecho. Algunos comentaristas y teólogos y psicólogos aseguran que era un ataque de ansiedad. Él sigue diciendo, terrores de muerte, temor y temblor y pánicos me dominan. ¿Sabe? Este es un cuadro serio. Y sabe, este es el ungido del Señor, el Rey de Israel, sobre el cual el Espíritu Santo se posó para que Él profetizara, para que Él peleara por Israel, para que Él gobernara la nación, pero no está exento de una crisis mental y emocional severa. La crisis, ¿sabe? No es el resultado de falta de fe. No significa que usted no quiera confiar en Dios. Muchas veces la crisis mental es la sobrecarga de un sistema que exige, que presiona, y si no sabemos administrarlo, entonces comienza Satanás a influir, a tocar y a depositar ese desorden. Dele un aplauso al Señor. Amén. Mire bien, no podemos señalar a alguien que está pasando por una crisis mental como si fuera alguien que ha rechazado su fe o que no quiere confiar en Dios. Al contrario, la crisis mental no es la ausencia de fe, no es la ausencia de confianza en Dios. Son procesos por vivir en un sistema caído. Son procesos por vivir en un sistema que daña, que exige. Mire la sintomatología emocional y mental de la ansiedad. La pongo para usted en pantalla. Sintomatología emocional y mental de la ansiedad. Preocupación excesiva y difícil de controlar. Sensación constante de nerviosismo o inquietud. Miedo intenso a que ocurra algo malo. Dificultad para concentrarse, irritabilidad, sensación de estar al límite.
pensamientos repetitivos o catastróficos. Esta es sintomatología de la ansiedad en la mente y en las emociones. Ahora, cada uno de estos síntomas emocionales y mentales usted los puede encontrar en el Salmo 55, sobre todo en sus primeros versículos. David está enfrentando un colapso nervioso. David está enfrentando una crisis severa. A pesar de que él es el ungido de Dios, él está viviendo todo esto. Pero mire qué hermoso, en medio de todo esto, él nunca ha dejado de saber que él es el siervo de Dios. Él nunca ha dejado de saber que Dios está con él. Él nunca ha dejado de saber que el propósito de Dios sigue ahí. Él nunca ha dejado de creer que Dios está con él y que Dios le va a ayudar a salir de eso. La crisis no inhibe nuestra fe. Amén. No bloquea nuestra confianza en Dios. Como creyentes, usted y yo no estamos exentos de un sistema que cada vez está cargando más, está exigiendo más, está presionando más. Y usted y yo necesitamos saber cómo responder a ese sistema. Amén. Así que en primer lugar, nadie está exento. En segundo lugar, mire que nos enseña la Biblia. Debemos aprender a hacer esto. Debemos vivir el proceso de la mano de Dios. Debemos vivir el proceso de la mano con Dios. Sanar cualquier crisis mental, cualquiera, lleva un proceso. Así como la sanidad física lleva un proceso, cualquier crisis mental requiere de un proceso a seguir, de pasos. Dentro de ese proceso habrán muchas cosas: negación, rechazo a aceptar la crisis, aceptación, similar, entender, pedir ayuda. Habrán muchas cosas de por medio. Cada quien vive el proceso diferente. El problema es que la mayoría de nosotros no quiere aceptar ese proceso cuando estamos en una crisis mental. No lo queremos aceptar, pero aceptar el proceso y vivir el proceso es lo que debemos hacer. Ahora, la Biblia nos enseña que ese proceso hay que vivirlo, pero con Dios. Eso hace la diferencia. La diferencia en una crisis mental es cómo está viviendo el proceso y si usted es capaz de tomar la mano de Dios en ese proceso. Si seguimos estudiando el Salmo 55, en los próximos versículos encontraremos el proceso de David y sus diferentes estados de ánimo en el momento que él está enfrentando toda esta crisis en su vida. Y quiero que vea conmigo los estados de ánimo que él está viviendo hasta entender que su crisis debe ser vivida con Dios. El primero es deseo de huir. Salmo 55, versículos 6 al 8. Mire, cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo. Versículo 7, me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto, presuroso volaría a mi refugio para librarme de la tempestad y de la tormenta. Lo primero que encontramos en el proceso de David es un deseo profundo de huir. En medio de su crisis mental, él lo que quiere es huir, irse lejos. ¿Sabe? Y nos puede pasar a nosotros. Tú puedes estar en una crisis mental y tu deseo es huir. Me quiero ir lejos. No sé si ha escuchado estas frases en algunas madres. Me quiero ir de aquí. Amén. ¿Sabe? David está en un proceso y él dice, quiero huir. Ojalá tuviera alas y volaría, me iría lejos de aquí. ¿Para qué? Para librarme, para encontrar reposo, para encontrar refugio. Pero sabe, huir es una falsa idea de paz, porque la paz no es un lugar, es un estado del corazón. Y usted puede irse a China y allá se va a sentir intranquilo. Usted puede irse a lo más recóndito de este mundo, pero si la paz de Cristo no ha llegado a su corazón, seguirá perturbado. Así que David entiende, él quiere huir, pero mire el siguiente estado de ánimo: sentimiento de enojo e impotencia. Salmo 55, versículo 9 al 11. Destrúyelo, Señor, confunde su lengua. En la ciudad solo veo contiendas y violencia. Día y noche rondan por sus muros y dentro de ella hay intrigas y maldad. En su seno hay fuerzas destructivas. De sus calles no se aparta la opresión y el engaño. Él comienza a manifestar enojo e impotencia. Por supuesto, le están quitando el reino, no puede hacer nada, hay un caos.
Segunda de Samuel 15 al 18 describe toda la rebelión. Y usted puede leer toda la rebelión que va de la mano con este salmo, y precisamente eso es lo que está ocurriendo. Guerras, problemas, disturbios, asesinatos, todo eso. Y David se siente impotente, y por eso él comienza con este estado de enojo e impotencia. En una crisis mental usted se sentirá así, enojado e impotente. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué barbaridad lo que me está pasando a mí? Enojo e impotencia. No puedo hacer nada, estoy presa de esto, estoy preso de esto. Así se sentía David. Siguiente estado, mire, decepción. Salmo 55 del 12 al 14. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar, escribe David. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad y con quien caminaba entre los adoradores en la casa de Dios. David comienza a expresar su decepción, la traición que recibió. Y él está decepcionado. Él no lo puede creer. En una crisis mental usted también se sentirá así, decepcionado, sin deseo de seguir, sin esperanzas a seguir, queriendo renunciar, sentimientos de enojo e impotencia, sin nada que pueda hacer. Así se sentirá. Así se sentía David, el siervo de Dios. Pero mire cómo David entiende que debe vivir ese proceso de la mano con Dios. Porque si no, estaremos en un ciclo de decepción, de impotencia, deseo de huir, y otra vez impotencia y decepción y deseo de huir, hasta que usted entienda que debe llevar ese proceso a la mano de Dios. Mire lo que hace David, Salmo 55, 16 al 17. Pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. En la noche, en la mañana y al mediodía clamo angustiado y Él me escuchará. ¿Sabe qué está diciendo él? Sé que no es huir, sé que no es enojarme, amén. Sé que no es la impotencia que siento, sé que no es la decepción. Debo llevar esto a las manos de Dios. Pero yo clamaré a Dios y lo haré de noche, de mañana, mediodía. Él dice, estoy clamando porque Él me escuchará. Si usted estudia todo este proceso de la mano con segunda de Samuel 15 al 18, usted entenderá lo que él está viviendo. Mire lo que dijo Charles Spurgeon: la mente puede descender mucho más abajo que el cuerpo, porque en ella hay pozos sin fondo. La carne solo puede soportar un cierto número de heridas y no más. Pero el alma puede sangrar de 10,000 maneras y morir una y otra vez cada hora. Este hombre padecía serios ataques de depresión y es conocido hoy en día, ¿sabe cómo? Como el príncipe de los predicadores. El alma, decía él, puede sangrar de 10,000 maneras a cada momento. Si usted no lleva ese proceso a las manos de Cristo, usted va a estar aquí sangrando de 10,000 maneras. Cada hora, cada día, cada semana, cada mes, hasta que usted encuentre el reposo en Cristo Jesús. ¿Sabe? Dios quiere que vivamos ese proceso junto a Él. Dios desea que vivamos ese proceso junto a Él. Hay varios personajes bíblicos que le pidieron a Dios, escuche esto, la muerte. Le pidieron a Dios la muerte debido a su cansancio, a su angustia. Entre ellos están Moisés, Elías, Job, Jonás. Mire, Moisés le pidió la muerte abrumado por la enorme carga de llevar el pueblo. Y él le pidió a Dios, ¿sabes qué? Mátame, porque no puedo. Elías, abrumado por el temor y la persecución de Jezabel, pidió también la muerte, pidió morir. Jonás, por su enojo e ira, pidió a Dios, ¿sabes qué? Mejor quítame la vida, le dijo el Señor. Job, en medio de su sufrimiento y dolor, maldijo el día en que nació y deseó no haber nacido. Pero mire qué hermoso, a los 4, adivine quién los busca. Adivine quién los busca. Dios. Y usted encontrará, después de que desean la muerte, adivine a quién.
a Dios. A Dios buscándolos, a Dios hablándoles, a Dios haciéndoles saber que no ha terminado con ellos y que la muerte no es la salida, que Él quiere ayudarles, que Él está con ellos. Moisés estaba cargado, así que Dios le dice: ¿sabes qué? Nombra líderes y yo los voy a ungir, y así hace. Y Él presenta líderes y Dios los unge y comienza a ayudar a Moisés. Elías siente miedo porque lo están persiguiendo y le dice al Señor: soy el único que ha quedado, nadie más te sirve, nadie más te adora. Dios se presenta y le dice: no eres el único y no estás solo, y le manda a Eliseo. Jonás está enojado, está furioso, pide morirse, y se presenta a Dios y le da una excelente terapia de razonamiento para hacerlo entrar en razón. Job está cansado, está angustiado, pide morirse, y ¿sabe quién le sale? Dios, con la mayor exhortación y argumentación que usted encuentra en la Biblia. 4 capítulos de Dios argumentando con Job, y al final le restituye al doble todo. ¿Sabe? Todo esto me da a mí un mensaje, y es que Dios quiere sacarnos de nuestras crisis. Dios quiere restaurar nuestra alma en nuestras crisis. Su alma puede estar cansada como Moisés, su alma puede estar temerosa como la de Elías, su alma puede estar enojada como la de Jonás, su alma puede estar llena de dolor como la de Job, y Dios va a salir a su encuentro. Y Dios le va a decir: la salida no es morirse, todavía hay planes, todavía hay propósitos, pero tienes que llevar el proceso a mis manos, dice Dios. Es de la mano de Dios. Amén. Mientras el equipo de alabanza nos acompaña aquí arriba, por favor, mire lo último. Mire lo último. Lo último que nos está enseñando la palabra y David. Nadie está exento. Debemos vivir el proceso de la mano de Dios. Y por favor, debemos hacer esto: soltemos el control. La depresión es el exceso de pasado. El estrés, yo sé que lo sabe, es el exceso de presente. La ansiedad es el exceso de futuro. Pero los tres son exceso de control. ¿Sabe? Queremos controlar el pasado, todo lo que hicimos, pero ya no podemos. Queremos controlar nuestro presente, pero no sabemos cómo. Queremos controlar el futuro, pero es incierto. Y sabe, ese deseo de controlarlo todo nos está provocando un descontrol total. Y no nos damos cuenta que no fuimos creados para controlarlo todo. Fuimos creados para descansar en Dios. Eso nos dice la Escritura. Y si no entendemos eso, y si no abrazamos eso, y si no vivimos eso, ¿sabes? Siempre estaremos dejando una puerta abierta para que Satanás siga desordenando y destruyendo. Y quiero que vea cómo David entendió esto. Salmo 55, versículo 22 y 23. Si me ayudan en pantalla, Salmo 55, el último salmo, Salmo 55. Mire qué hermoso cómo David, en medio de todo, él entiende: es que esto no es mío. ¿Sabe? Si usted lee 2 de Samuel 15, 16 y 18, David le dejó todo a Dios. Y él sale de su nación y deja todo en manos de Dios para que Él lo resuelva. Salmo 55, 22 al 23. Entrégale tus afanes al Señor y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Tú, oh Dios, abatirás a los impíos y los arrojarás en la fosa de la muerte. La gente sanguinaria y mentirosa no llegará ni a la mitad de su vida. Yo por mi parte, ¿qué dice? En ti confío. Diga conmigo: yo por mi parte, en ti confío. Dígalo más fuerte: yo por mi parte, en ti confío. Póngase de pie, por favor, esta noche. Mire, el Señor quiere librarnos. Levante sus manos ahí donde está, cierre sus ojos. Señor, aquí estamos en esta hora. Padre, somos conscientes de nuestra necesidad de ti. Señor, yo te pido que hables a cada corazón angustiado. Espíritu Santo, yo te pido que te muevas en la mente y en el corazón de mujeres que están angustiadas, de toda mujer que está siendo oprimida, Señor, por el temor,
oprimida por el pánico, oprimida por la ansiedad, el estrés y la depresión. Señor, yo te pido por todo hombre que está en este lugar, que está siendo atacado por terrores nocturnos, por voces que está escuchando, por trastornos bipolares, Señor, o de ansiedad. En el nombre de Jesús, Satanás no tiene parte ni suerte donde los hijos de Dios han proclamado el nombre de Cristo. Oh Señor, en esta hora siembra en nuestro corazón la realidad de la palabra de Dios. Llevamos nuestro proceso a tus manos en esta hora, en el nombre de Jesús, y renunciamos al control. Ahí donde estás, dile al Señor: renuncio al control. Yo renuncio al control y lo pongo en tus manos, lo deposito en tus manos. Señor, en el nombre de Jesús, renunciamos al control, lo entregamos en tus manos y llevamos todo proceso de decepción, todo proceso de enojo, todo proceso de impotencia, todo proceso, Señor, que nos ha estado angustiando, lo ponemos delante de ti en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Padre, y hoy soltamos toda carga, toda opresión y toda crisis mental. La traemos como una ofrenda en este día a tu altar. Levanta tus manos ahí donde estás al Señor y comienza a adorarle en esta hora. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.